Hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la bienvenida a este culto virtual y espero se encuentren muy bien todos ustedes en sus hogares, con sus familias. Si tiene ya su familia, reúnalos, vamos a comenzar con este culto y vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Mi Dios, muchas gracias por el tiempo que nos das para aprender de tu palabra y para adorarte, mi Dios. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades, por todos tus beneficios que has tenido para con nosotros. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que este tiempo que vamos a tener sea para ti, que sea para agradarte a ti, Señor, y que sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Tú prepara nuestros corazones, que tú seas el que hable, Señor, en este día, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ir delante de ti y ver las cosas en las que fallamos, Padre, y seas tú el que nos haga ver nuestros errores, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, me da muchísimo gusto saludarlos. Espero todos ustedes se encuentren muy bien. Y voy a pasar a leer una fracción de la Escritura en Mateo 18, versículo 23. Yo creo que muchos ya lo ubican, es una parábola. Si él lo tiene ahí, voy a comenzar a leer. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, hermanos, esta parábola habla del perdón, y creo yo que cuando nos ponemos a comparar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para que obtuviéramos el perdón, con las cosas pequeñas por las que a veces nos molestamos, por las que a veces le podemos agarrar rencor a alguien, realmente pues son cosas insignificantes, creo yo. Cuando pensamos en cómo Cristo nos perdonó, debería ser más sencillo para nosotros perdonar. Nuestro Dios controla su ira porque Él nos tiene misericordia, Él nos ha perdonado. Alcanza al malvado para salvarlo. Es más, Él fue quien hizo el primer movimiento para la reconciliación entre Dios y el hombre. Y nos perdonó a pesar de que sabe que vamos a fallar otra vez. Y así me podría ir, mi hermano, con un montón de cosas que el Señor ha hecho por nosotros, por un montón de cosas que el Señor nos ha perdonado, muestras de su misericordia. Y bueno, pensando en esto, vamos a tener un momento para alabar a nuestro Dios con algunos cantos. Le pido disponga su corazón, vamos a alabar a nuestro Dios, póngase alegre, vamos a exaltar a aquel que nos ha perdonado para toda la eternidad. Amén.
Qué hermosos cantos los que acabamos de entonar, siempre hablándonos de nuestro Dios y diciéndonos más cosas de Él, ¿verdad? Son cosas que están en la palabra, pero es bello cantarlos, es bello sentir en nuestro corazón lo que estamos cantando, porque dice en la palabra cantar con inteligencia. Hay que alabarle con inteligencia, sabiendo lo que estamos diciendo, y espero así lo haya hecho esta mañana. Y bueno, mis hermanos, vamos a pasar al momento de la predicación. Voy a pedirle a mi hermano Gerardo Ramírez que pase aquí para darnos el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y primeramente, quisiera que oráramos por él, para que el Señor le guíe, para que el Señor le guarde a él y a su familia, y que sea la palabra de Dios la que se nos predique en esta mañana. Vamos a orar. Mi Dios todopoderoso, grandioso eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Y te agradezco, mi Padre, por la vida de mi hermano Gerardo, por su familia. Te agradezco porque tú les has llamado para estar aquí en esta mañana, Señor, para predicar tu palabra. Te pido, Señor, seas tú el que hables y que seas tú el que mueva los corazones. Te pido tú también toques el corazón de cada uno de mis hermanos para que reciban tu palabra con gozo y con una actitud, Señor, de humildad, de rendición hacia ti, mi Dios. Porque solamente por ti podemos cambiar y solamente en tu palabra está la verdad, mi Dios. Y eso es algo que tenemos que reconocer, aunque a veces nuestro lado carnal nos empuje hacia otro lado. Es tu Espíritu, Señor, el que nos guía. Y esperemos esta mañana, Señor, sea tu palabra la que toque nuestros corazones para hacer un cambio en nuestras vidas, mi Dios. Lo pido, bendice a mi hermano Gerardo y toca sus labios, Señor, para que solamente hablen tu palabra, mi Dios. Esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a pasar entonces, mis hermanos, a la predicación. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén en su casa gozando de la bendición de Dios y de todas las ricas dádivas que el Señor tiene para nosotros. Pues quisiera compartirles algo acerca de la vida de José y su relación con el perdón. Hablar del perdón es siempre un tema difícil, complicado, porque tiene que ver con muchos factores distintos y es un asunto que está también enraizado en nuestra cultura, porque en muchas ocasiones no sabemos cómo perdonar, no queremos perdonar, nos es muy difícil, pensamos que hay cosas que no vale la pena perdonar, pensamos que hay otras cosas que son bastante ligeras como para pedir perdón por ellas, pero en las relaciones humanas parece que el perdón es un tema bastante difícil, muy complicado y multifactorial. Quien sufre de una situación en la que no puede perdonar o se siente impedido para hacerlo, parece que buscara de alguna manera, como los que se ahogan, parece que estas personas que no pueden perdonar, buscaran de alguna manera salir a flote, salir adelante, a través de cualquier medio. Y sin embargo, esta clase de personas parece que tuvieran amarrada una roca en los pies y entonces no pueden salir del agua por más que lo intenten salir hacia arriba. Y esa roca que tienen amarrada a los pies, quizá podríamos ponerle un nombre, aunque puede ser muy diverso. Es quizás amargura, es quizás odio, es rencor, es coraje, es resentimiento, puede tener muchos nombres. El perdón es desde luego un tema bastante difícil, bastante complicado, pero para los que hemos creído en Dios, para los que somos hijos de Dios y estamos llamados a imitar el ejemplo de Jesús, el perdón es una ordenanza, por difícil que nos parezca. Y el perdón debería ser también un estilo de vida, por complicado, por difícil que parezca, tendría que ser así.
Me gustaría hablarles un poquito acerca de la vida de José. En el libro de Génesis, en el capítulo 39, en adelante, uno puede leer todo el desarrollo de la vida de Génesis, pero los 30 o 35 minutos con los que pienso estar comunicándome con ustedes, hermanos, no me dan tiempo para hablar de todo lo que se puede decir. Pero José es un personaje bastante singular que ha pasado incluso a la literatura universal porque han hecho una obra de teatro sobre él y han hecho películas y han hecho incluso una caricatura, un cómic sobre la vida de José y ha sido incluso un personaje de Walt Disney. Es un personaje multifacético que puede observarse desde muchos ángulos, de muchas formas. Y cuando uno lee en el Génesis la vida de José, puede enriquecerse muchísimo. Y yo creo que ese es el chiste, eso es lo rico, lo interesante de los personajes bíblicos, que uno puede tomar la experiencia de estos hombres de carne y hueso y aprender mucho de ellos para nuestra propia experiencia, para nuestra propia vida, para nuestro propio vivir la fe. Y hay mucha enseñanza de los personajes bíblicos que tiene que ver también con sus vidas, con la manera en que ellos enfrentaron distintas situaciones desde la perspectiva de la fe. Y es el caso de José. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 39, versículos 1 al 23 y más adelante, ¿ok? En el libro del Génesis. Y yo solamente voy a reseñar un poquito la vida y las cosas que le ocurrieron a José. La primera cosa que quisiera rescatar es la túnica que le dieron a José. Su padre Jacob le hizo una túnica de muchos colores y quizás no entendemos mucho el significado de eso, pero una túnica de muchos colores era reservada para alguien especial, para alguien importante, para gente pudiente, para alguien quizás de la corte, de la nobleza, para personas así, porque teñir una tela con muchos colores era muy costoso. No era tan simple como lo hacemos hoy en día. En aquel entonces era muy costoso conseguir los tintes para hacer una tela de muchos colores, pero parece que Jacob de alguna manera usó de sus recursos y consiguió una túnica de muchos colores y se la puso a José, una prenda que le distinguía del resto de sus hermanos, que le recubría de dignidad, de distinción, que le hacía especial. Esa era la túnica de José. Y habla de la predilección que su padre Jacob sentía por él. Aquí comienza una historia como la de muchas familias nuestras. Pues yo recuerdo que de niño también era muy discutido entre las personas: ¿quién es tu hijo predilecto? ¿A quién chiqueas más? ¿Quién es tu preferido? Y era cosa muy natural entre las personas platicar eso, ¿no? Incluso algunas familias decían: no, yo no tengo ningún preferido. Pero luego en el trato que le daban a sus hijos uno podía notar que sí había ciertas diferencias. Y es el caso de esta familia, una familia común y corriente, de lo más normal, en donde hay 12 hijos, pero uno de ellos cuenta con la predilección de su padre. Segunda cosa acerca de José: él era un muchacho especial, definitivamente tocado por Dios. A pesar de que sus hermanos a todas luces comenzaron a sentir envidia por él, por la preferencia que Jacob tenía hacia José, sus hermanos se sintieron segregados. Pero José era un niño definitivamente especial. Comenzó a tener sueños especiales. Los sueños de José fueron proféticos, porque se cumplieron al pie de la letra, tal como él lo había dicho. ¿Okay? Uno puede ver en el libro del Génesis una y otra vez a José, el soñador, como le llamaron en la obra de teatro, en esta obra teatral, José el soñador, que tiene estos sueños que resultan chocantes, que resultan como si sueños grandilocuentes a sus hermanos. Les parecen cosas de chocantería. En una
en una ocasión sueña que hay manojos de trigo que se juntan unos con otros y en un momento todos los manojos se inclinan ante uno en particular, ante el manojo más robusto y más grande que está allí. Y sus hermanos mismos le recriminan a José y le dicen, ah, sí, y nosotros somos, bueno, no lo dicen así literalmente, pero es como si lo dijeran de este modo, nosotros somos los manojos que se inclinan ante el otro que está en el centro y el del centro eres tú. Ya parece que vamos a estar haciendo eso. Y parece que José, ya sea con inocencia o ya sea conscientemente, comienza a destacar delante de sus hermanos y ellos sienten envidia. Contar esos sueños a sus hermanos le acarreó la envidia de ellos. Trataron de matarlo y lo vendieron como esclavo. Si uno quiere conocer más detalles de la historia, hay que ir al libro del Génesis. Pero así sucedió. Lo cuento así de manera muy, muy drástica. Incluso entre ellos hablando, mencionan el hecho de matarlo. Pero uno de sus hermanos interfiere y dice, no, no vamos a matarlo. Simplemente vamos a sacarlo del pozo donde lo hemos metido y lo vamos a vender como esclavo. Y lo venden como esclavo a una caravana que iba de paso hacia Egipto. ¿Ok? Estando en Egipto, alguien lo compra como esclavo y lo pone al servicio en su casa. Es una persona importante en la sociedad egipcia, un hombre de nombre Potifar, lo toma como su siervo. Y cuando lo toma como siervo, todas las cosas empiezan a salirle bien, a progresar a Potifar. Porque José goza de la bendición de Dios. Y entonces en una ocasión, como era de muy buen parecer José, la esposa de Potifar trata de cortejarlo, o no precisamente cortejarlo, trata de abordarlo con malas intenciones. José rechaza a la esposa de Potifar. La rechaza porque él reconoce que la voluntad de Dios está con él, que el favor de Dios está con él. Y le dice a la esposa, no puedo hacer esto contigo porque voy a ofender a tu esposo y voy a ofender a Dios. Y, en fin, la esposa de Potifar, desdeñada por celos, por amargura, acusa a José de abusar de ella y lo meten a la cárcel. La historia quizá de muchas personas que sin tener culpa en una situación, pues paran en la cárcel. Ese es el caso de José. Y José tiene que pasar un tiempo de sufrimientos, de pruebas, en que pareciera que Dios lo abandona. Y estando en la cárcel, José mismo, en ocasiones, levantando su oración a Dios, dice, ¿por qué me abandonaste? ¿Okay? Es un tiempo muy difícil, es un tiempo en que poco recuerdo queda de ese José que tenía el manto de colores, que era el preferido de su padre, que era el envidiado de sus hermanos. Poco queda de esa persona y José tiene que sufrir y humillarse hasta el límite. Sin embargo, Dios estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Así que estando ahí en la cárcel hay una serie de personas ahí que lo acompañan. Uno era el panadero del rey, otro era el copero del rey. Y entonces estas personas le dicen, sabemos que interpretas los sueños. ¿Por qué no interpretas nuestros sueños? Y entonces José se pone a interpretar los sueños del panadero y del copero del rey. Y tal como interpreta sus sueños, así sucede. Uno regresa a la corte del faraón y recupera su puesto allí y otro es ejecutado. Tal como José lo había predicho en sus sueños. Y en alguna ocasión el faraón también tiene un sueño bastante curioso, ¿ok? En el que aparecen unas vacas y hay unas vacas gordas. Y luego vienen unas vacas muy flacas y las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Es muy curioso, parece una cosa de surrealismo, ¿no?
Parece una cosa de un sueño intranquilo, y de hecho parece que el faraón estuvo muy intranquilo por mucho tiempo teniendo este sueño de las vacas flacas, no al revés, las vacas flacas que se comen a las vacas gordas. Y el copero del rey, que había sido puesto de nuevo ahí en su lugar, en la corte del faraón, del rey, le dice: Señor, yo recuerdo a un esclavo judío en la cárcel que interpreta sueños. ¿Por qué no lo llamamos a ver si interpreta tu sueño? Ya el faraón había tenido varias veces ese sueño, como uno de esos sueños recurrentes que a veces uno tiene. Ya había llamado a mucha gente para que le interpretaran su sueño y no podían hacerlo. Brujos, encantadores, magos, adivinos, astrólogos. Da la casualidad que por esta época ciencia y astrología iban juntas, iban de la mano, no eran cosas separadas. Entonces, digamos que hubo ahí cienciólogos, astrólogos, adivinos, y nadie podía adivinar el sueño del rey. Entonces el copero le habla de este esclavo judío, de este esclavo israelita que había interpretado su sueño. Y el faraón les dice: pues tráiganlo acá, traigan a ese muchacho, ¿no? Tráiganlo conmigo. Y viene José, y el faraón le dice: no te va a ser tan fácil. Es como si le dijera así, ¿no? Aunque estoy parafraseándolo un poco, pero le dice: no te va a ser tan fácil. Quiero que me digas cuál es mi sueño y quiero que lo interpretes además. Y me imagino que todos en la corte del faraón estaban cuchicheando y hablándose en secreto al oído uno al otro, diciéndoles: le va a cortar la cabeza, te apuesto a que se la corta. Y otro diciendo: no, lo primero que le va a cortar es la lengua. Apostamos a ver cómo va a morir este judío. Y mientras estaba pasando eso en la corte, José comienza a hablar y dice: el sueño del faraón es este y este y este, y se lo cuenta tal cual lo había soñado el faraón. Y le dice además, voy a interpretar ahora tu sueño. Y las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia que va a haber en Egipto, y las 7 vacas flacas, 7 años de hambruna. Entonces yo lo que recomiendo, faraón, es que busques a una persona de sabiduría tal que pueda llevar bien todos los negocios de tu reino y que ahorre durante los años de las vacas gordas, esos 7 años de vacas gordas, que ahorre, para que cuando vengan los 7 años de las vacas flacas, el faraón, porque así le llama, el faraón esté preparado. ¿Ok? El faraón se queda maravillado con esta cosa. Y dice simplemente: ¿dónde voy a encontrar a alguien más con más sabiduría que este muchacho? Y para entonces yo creo que los que cuchicheaban acerca de José sentían que toda la sangre se les había ido a los pies, ¿no? Algo así. Imagínense ustedes, ¿no? Y lo pone como primer ministro. En el capítulo 41, versículos del 37 al 57, lo pone ahí como primer ministro a José. De este modo, Dios colocó a José en un punto clave donde tiene poder político, económico, tiene autoridad, además de una posición social muy importante. Y le consigue una esposa, le dice: aquí anda esta muchacha, va a ser tu esposa. Y lo casan con una egipcia, a José, ¿verdad? Para que quede bien instalado en la corte. Y bien hizo el faraón, porque esos años que gobernó José en Egipto fueron años de abundancia, de progreso, de buen gobierno, porque todo lo que tocaba José tenía la bendición de Dios. Todas las cosas que él tocaba. Pero resulta, en los caminos del Señor, el misterio de los caminos del Señor, cuando pensamos nosotros que las cosas se salen de control, o cuando pensamos que no tienen sentido las cosas, o que existe la casualidad, o que se dan las cosas como por la suerte, ¿ok? El misterio de los caminos del Señor.
En algún momento los hijos de Jacob, los 11 hijos que habían quedado de Jacob, vinieron a Egipto porque sufrieron hambre y tenían que ver a ver cómo hacer para comer. Su padre los envió a Egipto. Les dijo, vayan allá donde sí hay abundancia en estos años de escasez y consigan comida porque nos vamos a morir de hambre de otro modo. Y van a ver a José. ¿Ok? Parece que José los reconoció desde el primer momento. Si uno lee Génesis capítulo 42, versículos del 5 al 12, por la manera en que trata José a sus hermanos, parece que ellos no lo reconocieron, pero parece ser que él desde el principio les reconoció, supo quiénes eran. Yo supongo que desde que le dijeron, vienen estos judíos a comprar alimento, él supo de quiénes se trataba. ¿Ok? Nada menos que sus hermanos. Esas cosas que la gente llama casualidad, suerte, que esas cosas que parecen fortuitas, pero que son parte del plan de Dios. Ellos no lo reconocieron, pero él sí. Y les habló en forma áspera, acusándolos de ser espías. Por esa razón yo creo que desde el principio reconoció a sus hermanos, porque dijo, estos son los que me tiraron en un pozo. Estos son los que me vendieron allá con los mercaderes. Estos son los autores de todas mis desgracias y mis sufrimientos. Y los trata con aspereza. Los puso en la cárcel por 3 días. Seguramente mientras pensaba bien acerca del asunto, ¿qué voy a hacer con estos? ¿Qué pudo haber pensado por la mente de José durante estos 3 días acerca de estas personas? Cualquiera pensaría que este es un conflicto muy especial. Yo creo que es un conflicto que ocurre muy comúnmente entre muchas familias. ¿Ok? ¿Cuántos no han pasado por una situación similar? Este es el hermano que me quitó mi herencia. Este es el hermano que se casó con la mujer que yo quería. Este es el hermano causante de mis desgracias. Y empiezan ahí las rivalidades, los pleitos, las amarguras, los odios, los desencuentros. Y empieza a hacerse como una especie de brecha que va separando a las personas. ¿Okay? Qué terrible, imagínense. Pero este es José, un hombre por el que están pasando muchas cosas, tiene tantas cosas en su mente y no sabe qué hacer con estos hermanos suyos causantes de su desgracia. Ahí están en la cárcel por 3 días. Imagínense lo que deben haber pensado los hermanos de José. ¿Por qué nos trata así este hombre? ¿Por qué nos trata con odio? Nosotros nada más veníamos a comprar comida. ¿Por qué nos mete en la cárcel? No somos espías. ¿Quién le dijo semejante cosa? Mirándose unos a otros, preguntándose, ¿qué vamos a hacer? Pero el relato sigue. Y un poco más adelante, el capítulo 42 nos dice que partieron de allí y cuando llegaron contaron a su padre todo lo que había sucedido. Y él no quería permitir que Benjamín, su hijo menor, fuera con ellos en una segunda ocasión a Egipto, porque José los interrogó y les dijo, ¿ustedes son todos los hermanos? ¿Por qué les hizo esa pregunta? Quizás estaba pensando, ¿ya no se acuerdan que yo también era hermano? ¿Ya no me cuentan entre ellos? Y todavía estos le dicen, no somos todos, tenemos un hermano chiquito, Benjamín, que se quedó con nuestro padre allá. Y entonces José les dice, vayan y traigan a ese Benjamín y vuelvan con él para acá, a ver si les quiero dar alimento. Y en la segunda visita los sentó a la mesa y comiendo con ellos, José les pregunta por su padre. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Estos deben haberse visto otra vez las caras los unos a los otros y deben haber dicho, ¿y este por qué pregunta por nuestro papá? Y después, si el que los acompañaba era su hermano menor,
Imagínense la serie de cosas que estaban pasando en el corazón y en el ánimo de José. Este es mi hermano, el más chico. ¿Ok? Imagínense qué ganas de poder abrazarlo a su hermano menor. Y estaba aguantando, estaba controlando sus sentimientos, José. Y les dijo: Dios tenga misericordia de ti. Le dijo a su hermano menor: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. En el capítulo 43, 26 dice eso. Y tanto se conmovió José al ver a su hermano menor que tuvo que salir del salón para llorar afuera. Y después lavó su rostro. Uno se pregunta por qué, qué significaba eso. Era tan simple como esto: los judíos se maquillaban, los judíos varones se maquillaban, se ponían pintura. Y esa era una de las razones porque sus hermanos no lo reconocían a José. Entonces lavó su rostro para que le vieran bien la cara. Y entonces salió, dice que tuvo que salir del salón a llorar después de ver a su hermano menor. Después lavó su rostro e instruyó a sus siervos para que sirvieran la comida. Dijo: a ver si ahora sí me reconocen. Judá, uno de sus hermanos, actuando con vehemencia, actuando con valor, se adelanta y mencionó que él era el responsable de que hubieran perdido a uno de sus hermanos tirándolo en un pozo y vendiéndolo como esclavo a Egipto. Dijo Judá: qué drama tan tremendo, ¿no? Dice Judá: yo soy responsable de que no seamos aquí 3 hermanos, somos 12 nada más, porque yo fui el responsable de que tiraran a uno de mis hermanos. Y al escuchar estas palabras, José ya no pudo más y comenzó a llorar. Estaba tremendamente conmovido, ya no pudo contenerse más. Ordenó a todos los sirvientes que salieran del salón, ordenó que salieran también sus hermanos, que salieran todos los demás excepto sus hermanos, y comenzó a llorar a gritos delante de ellos, de tal manera que lo oyeron los egipcios y lo escuchó también el faraón. Ahí está en Génesis capítulo 45, versículos 1 y 2. ¿Pueden pensar un poco en esta escena? Es una escena realmente conmovedora. Es una escena que nos llama también a nosotros a la reconsideración. Los últimos días de José, sus hermanos habían venido a Egipto y se habían quedado ahí, se habían establecido en Egipto y habían resistido los años de la hambruna. Vivían en Egipto y vivían alimentándose bien. Eran los hijos del gobernador de Egipto, los hermanos, los parientes del gobernador de Egipto, las cuñadas, el padre del gobernador de Egipto, y vivían ahí con él, ¿ok? Y después de años, cuando regresaron a Egipto los hijos de Jacob, pues temían que José se vengara de ellos, ya que su padre ya había muerto. Todavía después que había sucedido todo esto, todavía ellos sentían cierto recelo y decían: ya murió nuestro padre, a lo mejor ahora sí va a querer vengarse de nosotros. Y le suplicaron que perdonara la maldad que le habían hecho. Le dijeron: perdónanos por hacerte todo el daño que te hicimos. Y José nuevamente lloró mientras hablaba, y entre lágrimas les dijo: probablemente sus lágrimas se debían al hecho de que ya les había perdonado. Probablemente sí, muy probablemente. Y entre lágrimas les dijo como respuesta: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está en capítulo 50, versículo 20. ¿Ok? José ante sus hermanos muestra ser un hombre de carne y hueso,
considera las alternativas que tiene, perdonar o no perdonar, pide pruebas del arrepentimiento de sus hermanos y se conmueve hasta las lágrimas. José ha sido preparado por Dios a lo largo de muchas penas, de mucho sufrimiento, de muchas pruebas, y ha sido elegido por Dios para ser el que perdona, el que restaura, el que cura la amargura y el resentimiento. Esa amargura que sintieron sus hermanos por él al principio, porque lo veían como el preferido. Y José fue el hombre elegido por Dios para curar esa amargura, para restaurar, para cambiar los corazones. La prueba a la que Dios somete a José le ha enseñado a ser humilde y a no enorgullecerse, porque a pesar de que es un hombre que está en poder, no se toma del poder para abusar de los demás, ni para vengarse. Y es un hombre que perdona. No lo corrompe el poder. Es un hombre que, de acuerdo al propósito de Dios, salva a sus hermanos. José puede perdonar porque tiene un entendimiento claro de la providencia divina, porque ve las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de los hombres. Esa es la clave por la cual José perdona a sus hermanos, porque ve las cosas como Dios las ve. Y si ustedes trataron de abusar de mí, me hicieron algo malo, pero Dios usó eso con un fin bueno, con un propósito bueno. Ustedes quisieron deshacerse de mí, quisieron verme muerto, pero Dios me trajo hasta aquí y me puso como gobernador de Egipto para que en estos años de hambre yo salvara a su pueblo. Dios usó a José como una parte clave en la salvación de su pueblo, para salvarle del hambre, para mostrar su poder, para salvarles de la esclavitud, para que de ese pueblo naciera el Salvador del mundo. El verdadero perdón se produce cuando los sentimientos de odio, de amargura, de resentimiento sufren una transformación y se convierten en emociones cálidas. Esta es la clave del perdón de José. Se convierten en emociones cariñosas, compasivas, cooperativas, en acciones altruistas, gracias a una profunda transformación en el corazón. Esta fue la operación que Dios hizo con José a través de tantos males y de tantas cosas. Fue como si Dios machacara su corazón para permitirle tener un corazón nuevo. Solamente a través de un corazón nuevo podemos perdonar y convertir esas emociones de amargura en emociones cálidas y cariñosas, en emociones altruistas que nos permiten ayudar a otros. Conocí de cerca el caso de un hermano que perdió a su esposa. Ella lo abandonó, se llevó a sus hijos, se fue lejos. Por muchos meses él ni siquiera supo dónde estaba ni dónde estaban sus hijos, no podía hablar con ellos. Lo acusó de una serie de cosas mentirosas, dijo calumnias sobre él, y luego se fue y se escondió prácticamente, y él sintió que se moría. El hermano, sin ver a sus hijos, sin tener a su mujer cerca, sintió morirse, y de hecho en varias ocasiones me dijo que quería morir y que estaba buscando eso, la manera de morir. Yo le dije, no sé cómo ayudarte, pero cuenta con que voy a estar contigo aquí. Voy a tratar de pasar contigo este proceso tan difícil, tan terrible. Voy a estar aquí contigo. Y yo soy testigo de cómo el Señor, a lo largo de este proceso tan difícil, tan terrible, en el que Él me platicó que en ocasiones se sentaba afuera de su casa en la banqueta de noche y estaba tomando licor y así medio borracho lloraba hasta que las lágrimas caían en el piso y sentía que quería morirse. Y yo fui testigo de cómo Dios a través de todo este proceso le fue rescatando y le fue restaurando. Y una de las cosas que yo le insistía es, deja de pensar en estos pensamientos amargos.
Esos pensamientos son como un veneno que tú te tragas esperando que el otro se muera. Eso no va a pasar. Definitivamente no. La amargura, el odio, el rencor es un veneno que quieres tragarte tú para ver si el otro se muere. No va a pasar eso. No va a suceder. Yo le decía, deja de pensar así. Piensa mejor de qué manera puedes ayudar a otras personas. De qué manera puedes colaborar con los otros que sufren estas y peores cosas que tú. Y yo fui testigo de cómo el Señor fue convirtiendo poco a poco los pensamientos nocivos, los pensamientos de odio, de hacer daño al otro, los pensamientos corrompidos, los pensamientos de mal. Dios los fue transformando en emociones cálidas, comprensivas, cariñosas. Porque el perdón es algo que cuesta mucho, pero nosotros, hijos de Dios, estamos llamados al perdón. Estamos llamados a la reconciliación. Las personas a quienes se ha perdonado mucho, pues también aman mucho. Lucas 7, 40, 47 lo dice en palabras de Jesús. Aquel a quien se ha perdonado mucho, pues también ama mucho. ¿Ok? ¿Y qué mejor papel de los cristianos que estar preparados para dar perdón, para adoptar el perdón como un estilo de vida? Para decir perdón cuando nos equivocamos en algo, pero también para perdonar cuando es necesario hacerlo. En muchas ocasiones, cosa que también he repetido mucho, tenemos que perdonar sin tener la culpa. Porque bueno, no se necesita que alguien tenga la culpa para que se le perdone. Se necesita querer reconciliarse. Porque el perdón, oigan ustedes, no es para borrar un error. No, el perdón es para que nos reconciliemos. Así que en muchas ocasiones, sea que tengas la culpa o no, tienes que pedir perdón. La alternativa es esa, hermanos. Frente a la cuestión del perdón, la alternativa es siempre esa. ¿Qué te importa más? ¿Que tu orgullo y tu porcelana queden intactos? ¿Que tu honra quede sin mancha y sin mácula? ¿O que conserves una relación? ¿Ok? En eso está cifrado el perdón. ¿Qué te importa más? Esa frase de que a mí nadie me lo hace, o perdonar y reconciliarte. Perdonar significa abandonar el deseo de herir a los otros, el deseo de tomar venganza, el deseo de reclamar mi derecho. Perdonar significa abandonar esto, perdonar la deuda. Y esa clase de perdón restablece relaciones, tiende puentes, hace amistades, cambia los corazones. Perdonar es un proceso difícil y fastidioso. Y digo proceso porque no es de la noche a la mañana. En muchas ocasiones nos cuesta mucho perdonar. Nos cuesta tiempo, nos cuesta ponderar, como a José. Creo que lo costó, si mal no recuerdo, alrededor de 3 días. Decidir si iba a perdonar o no a sus hermanos. Perdonar es un proceso difícil y fastidioso. Dios, por otro lado, nos ofrece su gracia, su fuerza para perdonar y hacerlo bien y mantener un corazón perdonador. Ese corazón que dice, yo voy a rendir mis derechos con tal de conservar la amistad, la relación contigo. Perdonar no es una debilidad. En nuestra cultura, en la cultura de que solo los más hermosos, los más valientes, los más poderosos y los más aptos sobreviven, en esta cultura en la que vivimos inmersos, pareciera que perdonar es una debilidad. No es cierto. Para decirlo en español mexicano, se necesitan muchos pantalones para perdonar. No es una debilidad, es un acto poderoso que impide que el mal y que Satanás se apoderen de las personas. Porque una cosa es cierta, hermanos. Siempre que hay alguien que no perdona, siempre que hay amargura, odio, por ahí está el diablo moviendo la cola. No lo duden, esto es así. Perdonar no equivale a la reconciliación
y no depende de la otra persona ni de otras condiciones, depende únicamente de quien decide perdonar, solamente eso. Si tú piensas que perdonar a los demás es una pérdida de tiempo o es una pérdida de relaciones o no sé, es una pérdida de mi orgullo, nada más porque sí, porque al final de cuentas cuando yo digo que perdono al otro, el otro dice, yo ni sabía que estaba enojado ¿no? O dice, pues yo qué le hice, o no reconoce, o simplemente no quiere saber nada, ¿ok? Si piensas que perdonar equivale a reconciliarte o que equivale a que la otra persona reaccione de la mejor manera, no es así. Perdonar tiene que ver únicamente con el acto de la persona perdonadora. La decisión de querer reconciliar y perdonar es únicamente del corazón perdonador. En muchas ocasiones, a pesar de que perdonamos, no podemos reconciliar, pero tengan por seguro que esa es una cosa que le toca hacer a Dios, al final de cuentas, ¿ok? A veces nosotros perdonamos y lo hacemos de todo corazón, pero a la persona a la que perdonamos, pues no quiere reconciliarse, no quiere restablecer las relaciones. No hay nada de qué preocuparse. El Señor ya tendrá tiempo de trabajar con el corazón de la otra persona. Así que no depende de la otra persona, ni depende de las otras condiciones alrededor, ¿ok? Perdonar depende únicamente del corazón que está dispuesto a hacerlo. Para perdonar solo hace falta uno. Es cierto, para reconciliarse hacen falta dos, pero para perdonar hace falta solo uno. Y ese puede ser tu hermano, el que quiere perdonar, el que quiere reconciliar. Me acuerdo de una pequeña historia que escuché por ahí de dos hermanos que estaban peleados entre sí y vivían uno al lado del otro. Imagínense qué cosa tan terrible, y estaban peleados. Y entonces pasaba por ahí un constructor y un albañil y le dijo uno de los hermanos al constructor, pues constrúyeme un muro aquí, porque ya no quiero volver a ver al de al lado. Constrúyeme un muro ahí. Y se fue y lo dejó construyendo el muro. Me imagino que para no tener que soportar las miradas sospechosas de su hermano allá del otro lado. Y entonces el constructor se pone a construir, ¿ok? Y cuando regresa, la persona que había ordenado la construcción dice, así ya no voy a ver jamás a ese amargado de mi hermano y a ese desgraciado, etcétera. ¿Verdad? ¿Quién sabe quién era en realidad el amargado, no? Porque siempre el que dice amargado a otro es el principal amargado, ¿no? Pero en fin, llega y se encuentra con una sorpresa, se topa con una sorpresa, porque este constructor no había hecho un muro, sino un puente hasta el terreno del otro hermano de al lado. Y cuando voltea a ver con sorpresa que hay un puente allí, lo que puede ver es su hermano que viene ya caminando del otro lado con los brazos abiertos. Y todavía tiene tiempo de preguntarle al constructor, ¿por qué hiciste esto? Yo quería un muro, no quería un puente. Dice, sí, eso fue lo que tú me pediste. Esto fue lo que yo te deseo. Esto es lo que yo quiero para ti. ¿Ok? Y en ese momento su hermano acaba de llegar y lo abraza. Es una escena conmovedora también de esta pequeña historia. Es como la escena de José y sus hermanos, ¿no? Es también la historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Que después de años sin verse y estar peleados, dice ahí en el libro del Génesis también que Esaú tiró las cosas que traía en las manos, vio de lejos a Jacob, tiró las cosas que traía en las manos y corrió a abrazarlo. Y dice que ya estaba por tirarle su discurso Jacob cuando Esaú le dijo, tú eres mi hermano, y comenzó a besarlo. ¿Ok? Sí, a besarlo, lo abrazó y lo besó, y estaban llorando los dos. ¿Ok? Pero bueno, perdonar entonces no requiere de otras personas más, requiere únicamente de un corazón que quiere perdonar. Por otro lado, perdonar no es permitir que el otro haga contigo todo lo que quiera y ponerte de tapete cada vez que quiera pisar.
pues es claro que deben ponerse límites y aceptar que el ofensor sufrirá las consecuencias de lo que ha hecho. Desde luego que sí. He visto muchas historias de gente que se reconcilia, pero que al mismo tiempo tienen que vivir con las consecuencias de lo malo que hicieron. Alguien, por ejemplo, que cometió un crimen y de esa manera dañó a su familia, iba a la cárcel y después se reconcilian. Y entonces, ¿qué? Como se reconciliaron, se va a portar bien el otro, entonces ya lo van a sacar de la cárcel y va a vivir con su familia y todos bien. No, va a tener que pagar las consecuencias de lo que hizo. Recuerdo la historia de un hermano al que pues lo robaron, se metieron a su casa. Después de que lo habían robado, pues él fue y puso una denuncia en la Procuraduría y pues capturaron al ladrón y lo metieron a la cárcel. Y él decidió una cosa bastante curiosa. No sé si todos estaríamos dispuestos a hacer lo mismo que él, pero él dijo, pues a pesar de que no me puede pagar lo que me robó y que ya dispuso de las cosas, ya las malbarató y se gastó el dinero, a pesar de eso, yo lo voy a perdonar. Y fue a la prisión para verlo y pidió verlo y dice que el ladrón no quería salir, pero pues que finalmente salió y que él le dijo, no vengo a reclamarte nada, vengo a decirte que te quiero perdonar, te voy a perdonar. Y el ladrón, todo contrariado, alcanzó a decir, y entonces si usted me perdona, ¿ya me van a sacar de la cárcel? Y él le dijo, no, desgraciadamente vas a tener que pagar las consecuencias de lo que hiciste. No vas a salir de la cárcel, pero yo te perdono. Tenemos cuentas claras, estamos a mano. Entonces el perdón no equivale a permitir que las otras personas hagan lo que quieran con nosotros. Cada uno tiene que sufrir las consecuencias de los malos actos que hace. Pero perdonar es una decisión. Es la decisión que toman aquellos que con un corazón preclaro, con un corazón abierto, sencillo, transparente, deciden hacerlo así. Conozco también otra historia bastante curiosa, y esta me la platicó un hermano que estuvo en Pakistán por periodos de 4 años, estuvo alrededor de 16 años en Pakistán, y dice que un muchacho al que él había contratado para que le ayudara con algunas cosas en su casa, fue a un cajón que él tenía y le robó algunas cosas, y se las llevó, se fue. Y entonces se fue a reclamarle porque él sabía que su abuelo vivía cerca de allí, y fue a reclamarle al abuelo y le dijo, tu hijo me robó. Y dice que el abuelo mudó su cara completamente, puso cara como de muerto, que se puso muy serio, muy ceremonioso el señor, y que fue por el sacerdote musulmán, el mulá, y vino con él y luego les iba siguiendo un montón de gente. Mi amigo ya no estaba con él, mi amigo ya estaba de regreso en su casa. Entonces vinieron hasta la casa de mi amigo, el sacerdote, el mulá, y el abuelo del muchacho, y vinieron con el muchacho casi trayéndolo a rastras y lo pusieron delante de él. Y el abuelo tenía una pistola en su mano y se la dio a mi amigo y le dijo, toma, mátalo porque robó en la fiesta del Ramadán. Así que tu vida te pertenece a ti. Su vida te pertenece a ti. Y él dice que fue una cena terrible, que él no sabía qué hacer con la pistola en la mano. Jamás en su vida había tenido una pistola en la mano, mucho menos con la consigna de tener que dispararla. Y en ese momento, dice, me vino la iluminación del Señor. Dice, y entonces les dije, pues si su vida me pertenece, yo lo perdono. Y le devolvió la pistola al abuelo. Y desde entonces le decían en pashto, que es la lengua de los pakistaníes, le decían el que perdona en lengua pashto. Y estas historias nos dejan ver muy claramente
¿Cómo es este asunto del perdón? Perdonar equivale, hermanos, y con esto termino, a aceptar que Dios me va a cuidar, que me va a proteger de los que me agredan, de esos que causaron mi dolor, mi sufrimiento, y cuando yo los perdono, estoy seguro de que Dios me va a cuidar. Perdonar equivale a aceptar que Dios va a arreglar las injusticias. Y de hecho hay un pasaje que dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, aunque muchas veces nos da por pensar que cuando perdonamos, entonces ni Dios, ni nosotros, ni nadie va a hacer nada y que las cosas van a quedar así, mientras el otro va alegremente haciendo más injusticias. No, hermanos, no es así. Perdonar también equivale a aceptar que en algún momento y en su justo momento y de la mejor manera, de la manera más justa, Dios va a hacer justicia. Y cuando pensamos en esos términos, queridos hermanos, ¿quién más justo que Dios para hacer justicia? A veces la gente ve la justicia en términos de venganza. Dice, no, hay ciertos delincuentes a los que deberían matar, arrancarles las manos, hacer no sé cuántas cosas. Dios tiene cuidado de estas cosas, no nosotros. Así que perdonar no equivale a aceptar que las cosas van a ser así siempre y van a ir así siempre, y que tenemos que aguantarnos y, como dicen por ahí, llevar nuestra cruz. No, hermanos, perdonar no equivale a eso. Perdonar equivale a aceptar que en su justo momento Dios va a arreglar las injusticias, que cuando dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tiene toda la razón, porque en algún momento, de manera que tú no lo sabes, y de la manera más perfecta, más equilibrada y más justa, Dios va a resarcir las cosas y va a poner a cada uno en su lugar. Dios y no tú. Perdonar equivale a dejar este trabajo en las manos de Dios y aceptar que Dios es más justo que yo. Finalmente, perdonar equivale a aceptar que es Dios, hermanos, es Dios y no yo, ni mi esfuerzo, ni la buena persona que soy, ni la buena vibra que tengo, ninguna de esas cosas. Es Dios, hermanos, es Dios quien va a restablecer las relaciones. Perdonar equivale a aceptar eso también, a que finalmente Dios es el único que cambia corazones, que trabaja con los corazones, que transforma los corazones, que ablanda los corazones. Quisiera leerles un último pasaje en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 32. Dice lo siguiente, hermanos: sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo quisiera quedarme con este pensamiento finalmente, hermanos. Si el Señor estuvo dispuesto a morir por nosotros, siendo quienes somos, llevando los pecados, las imperfecciones, las vergüenzas que llevamos, y aún así el Señor estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a las personas que nos ofenden? Que el Señor las bendiga. Bueno, la palabra de nuestro Dios siempre haciéndonos un llamado a algo que a lo mejor no estábamos pensando en este momento, pero creo que es importante entender que el perdón es parte vital de la vida de un cristiano. Una vez leyendo una fracción un texto de Lawrence Stern, decía: solo los valientes saben perdonar, un cobarde nunca perdonará, porque no está en su naturaleza. Y eso es cierto. Si yo me espero a querer perdonar a alguien, la verdad es que nunca vamos a decir, sí, quiero perdonarlo, porque ese es nuestro lado carnal. Sin embargo, Dios nos manda a perdonar a todos, y es más un acto de voluntad el perdonar.
aunque a veces nos duela, el Señor nos ha llamado a soportarnos unos a otros y a perdonarnos, ¿verdad? Porque le voy a decir algo, mi hermano, nadie puede estar mal con un hombre, nadie puede estar guardando rencor en su corazón y al mismo tiempo estar haciendo la voluntad de Dios, porque eso va en contra de lo que nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Y bueno, hermanos, tenemos algunos avisos para ustedes. El primero es que el próximo domingo, 30 de agosto, vamos a tener nuestro siguiente culto presencial, si Dios nos lo permite. Le pedimos cubra con las medidas sanitarias, su cubreboca, trate de estarse lavando sus manos ahí en su casa. Y vamos a tratar de mantenernos en una sana distancia, ¿verdad? Esperamos el Señor nos permita reunirnos el próximo domingo. Y bueno, también en Hebreos 13, algunos de los deberes, habla de los deberes cristianos. Uno de ellos es orar por los integrantes de la iglesia, por los líderes de la iglesia. Y pues vamos a estar orando, mis hermanos, por la Iglesia Universal, por todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos, por todos nuestros hermanos que no tienen trabajo, por todos nuestros hermanos que tienen algún problema de salud. De la misma manera, por la iglesia local, la Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara, por el Consejo de Ancianos, vamos a estar orando para que el Señor les dé la sabiduría, para que el Señor les guíe a tomar las decisiones que están de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Porque somos hombres y fallamos, mi hermano. Podemos a lo mejor estar en un cargo, pero somos hombres y nos podemos equivocar. Y por eso necesitamos la guía de nuestro Dios. También vamos a estar orando por nuestros hermanos que estén enfermos. Igual si usted sabe de alguien, usted sabe por el WhatsApp o por aquí mismo en los comentarios puede hacernos llegar esa petición. Vamos a estar orando por ustedes. Y bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios por este momento que nos ha dado y también le agradecemos a usted el que nos pudiera acompañar en esta mañana y escuchar de la palabra de nuestro Dios y espero haya sido de edificación para todos ustedes. Vamos a orar. Mi Dios, Padre mío, te doy gracias por este momento que nos diste, por mis hermanos que están en su hogar, Señor, escuchándonos. Te pido, tú obres en nuestras vidas, mi Dios. Si es tu voluntad, que la próxima semana podamos reunirnos de forma presencial, que así sea, Señor. Sabemos que tú nos cuidas, sabemos que tú nos proteges, pero también enséñanos a ser prudentes, Señor, y a tomar en serio, Señor, las medidas que se necesitan. Te pido por sabiduría para cada uno de los miembros del consejo, Señor, de esta iglesia. Que tú toques sus mentes, sus corazones para tomarles decisiones correctas, que estén solamente dentro de tu voluntad, mi Dios. Así te pido también por cada uno de mis hermanos que están en su hogar, cuídales, bendíceles. Deseamos mucho volver a verles, Señor, cuídalos en su salud, cuídalos en el ámbito económico, mi Dios. Pero sobre todo cuida su espiritualidad, mi Dios. Que ellos te busquen, se acerquen a ti y que tú crezcas cada día más dentro de ellos, mi Dios, de forma que no seamos nosotros los que vivamos, sino tú en nosotros, mi Dios. Que sea tu amor el reflejado en nuestras vidas y que sea tu perdón, Padre, el que se manifieste por cada uno de nosotros, mi Dios. Porque así el mundo va a poder ver tu gloria en cada uno de tus hijos, Padre. Que seamos esa luz, que seamos esa sal de la tierra, mi Dios. Y te pido, tú nos guardes con bien y nos protejas, mi Dios. Amén. Bueno, hermanos, me dio mucho gusto saludarlos. Vamos a entonar un último canto y esperemos volver a vernos muy pronto, mis hermanos.